La competencia número 1. Demuestra una práctica ética. Esto comprende, aplica y por sobre todo vive constantemente la ética y los estándares del coaching. ¿Y qué demuestra el coach en esta competencia? Más que nada integridad personal, ya que una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto, que hace todo aquello que considera bueno para sí misma sin afectar los intereses de otras personas. Tiene mucho que ver con el atributo honestidad, el cual es la cualidad de honesto, es adjetivo con los significados de decente, decoroso, recatado, pudoroso, razonable, justo, probo, recto y honrado, según los significados que se pueden encontrar en la web. Ahora bien, el coach desarrolla la habilidad de ser sensible a la identidad del cliente, a sus sistemas de creencias, a sus principios y valores, a sus historias y relatos. También el coach hace uso de un habla responsable, usando un lenguaje respetuoso y apropiado, para lo cual necesitamos un gran poder de escucha. Asimismo, si bien hay mucho lenguaje técnico, académico, el coach lo hace simple, poco complicado, desarrollando su escucha conversacional. También el coach cumple con el código de ética y mantiene los valores primordiales que hacen a la profesión. El coach mantiene la confidencialidad de la información que trae el cliente según lo acordado. Asimismo, discierne las distinciones entre lo que es coaching, consultoría, psicoterapia, etc. El coach deriva a su cliente si está fuera de competencia o no se siente adecuado para seguir la relación de coaching. Ahora bien, la competencia número 2 demuestra una actitud de coaching mindset. Cultiva y desarrolla una mentalidad curiosa, abierta, flexible, centrada en el cliente. También los clientes son responsables de sí mismos, son sus propios agentes. Un coach legitima a su cliente como a un otro en la interacción. El compromiso de un coach está con el proceso de su mejora continua. Asimismo, se muestra abierto, consciente de la influencia del contexto que le rodea, genera confianza en sí mismo, en su cliente y en el proceso de coaching. Regula sus emociones, es sensible pero no vulnerable. Busca ayuda si la necesita, no tiene problemas con los enemigos del aprendizaje, ya que es un ser dispuesto a vivir la experiencia. Y también desarrolla una visión sistémica, entendiendo como visión sistémica al espacio ético que se co-crea con el cliente, porque está 100% presente en esa relación. El concepto mindset hace referencia a la mentalidad abierta y curiosa, a trabajar en su desarrollo profesional, a desarrollar una práctica reflexiva. Somos lo que somos y tenemos lo que tenemos de acuerdo a los compromisos que cumplimos o dejamos de cumplir. Bien, la competencia número 3 establece y mantiene acuerdos. Ahora, ¿qué tan importantes son los acuerdos en nuestras vidas? Los acuerdos en nuestras vidas son fundamentales. Vamos a verlo desde la perspectiva de un juego. Los juegos tienen normas, reglas, instrucciones que fortalecen el rol que cada jugador tiene en la relación. Así igualmente, un coach colabora con sus clientes y con las partes interesadas en la relación de coaching para generar acuerdos claros sobre la sesión, metas y procesos de coaching. En el acuerdo sentamos las bases para el acuerdo general o macroacuerdo, así como los acuerdos de cada sesión. Entonces dejamos claro qué se puede esperar de nosotros, dejamos claro qué no es apropiado dentro de la relación de coaching. Definimos las responsabilidades de cada parte en la relación de coaching y de esta forma eliminamos la expectativa sobre lo que ofrecemos y lo que no estamos ofreciendo. Ejemplo de lo que se puede acordar en una relación de coaching. Se define día y horario de las reuniones, logística, honorarios, tiempos y formas de pago, así como qué pasa en caso de que se cancele la sesión, el tiempo de anticipación, etc. También quién paga los honorarios, fecha de finalizada la relación de coaching y el tema confidencialidad. Si otros solicitaran, por ejemplo, información sobre la relación de coaching, en el acuerdo es el momento apropiado para definir qué sí, qué no, de qué manera, en qué formato, etc.
Hay que entender que coaching no es una conversación entre amigos, es una conversación donde se van a generar resultados. Es una conversación donde la información será usada solo para beneficio de nuestro cliente. Vamos a ver la diferencia entre la versión anterior y la nueva versión de lo que es el modelo de competencias y el código ético. Vamos a utilizar lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Un ejemplo, en el antiguo modelo la relación se establece entre coach y coachee, pero en la nueva versión la relación es entre coach-cliente. Ahora, como le indica la Agenda 2030 de la ONU en sus objetivos para el desarrollo sostenible y de cara al futuro, hace del hombre un ser sistémico que lo involucra completo, como un ser que está conectado a todo y con todos, siendo el hábitat donde desarrollan su sistema. En el nuevo modelo de competencias y basado en la revisión del código ético, el coach estará abierto con un mindset centrado, enfocado y atento a reconocer a su cliente y a legitimarlo como un otro en la convivencia en tanto ser sistémico. Por eso es súper fundamental establecer en el acuerdo 3 elementos medulares de la relación, y estos son la relación, el plan y la sesión. En la relación, cómo va a ser la relación y qué tipo de acompañamiento va a necesitar nuestro cliente. El plan, los acuerdos sobre la sesión y los objetivos. Y la sesión en sí misma se va a basar en nutrir la relación coach-cliente en términos de compatibilidad, en términos de ser uno con nuestro cliente. ¿Qué abarca el nuevo modelo? Abarca todas las partes interesadas en la relación de coaching. Y es en los acuerdos donde se establece el rol de cada parte y qué es apropiado o no en cada relación. Esto lleva a tener en cuenta quién es el cliente final y en el acuerdo queda bien definido los roles entre coach, sponsor, cliente. Ahora, se pactan reuniones para definir la relación, los roles, etc. En el nuevo modelo quedan claros y definidos dichos roles y qué elementos incluir o excluir de la relación de coaching. Aquí nos vamos a situar en marco. Ahora, al ser un ser sistémico formando parte de múltiples sistemas, por ejemplo, familiar, religioso, social, laboral, recreativo, etc., cada sistema que integre el cliente impactará en su manera de interpretar la vida y en su observación de la misma vida, y eso es lo que va a traer a la sesión. Entonces, ¿qué puede esperar el cliente de nosotros como coach? Que lo acompañemos y que seamos parte de sus múltiples sistemas. Y esto es lo que llamamos situar en marco, ya que sabemos qué va a pasar durante la sesión y durante todo el proceso en cuanto a la estructura de la sesión en sí. El acuerdo de coaching establece el marco, deja las reglas claras, revisa las expectativas y establece una atmósfera propicia para que se produzca lo que llamamos el aprendizaje ontológico. Vamos a tener algunas conclusiones respecto al acuerdo. En el acuerdo explicamos qué es y qué no es coaching. Describimos a las partes interesadas las partes del proceso. Llegamos a acordar lo que es y lo que no es apropiado en la relación de coaching. Eliminamos las expectativas dejando bien definido lo que se ofrece y lo que no en la relación. Se definen las responsabilidades de cada uno durante la relación. En el acuerdo, el coach se asocia con el cliente para definir qué quiere trabajar o lograr, establecer medidas de éxito para la sesión, los detalles, costos, duración de la sesión, seguir la agenda del cliente, decidir si hay que dar por finalizada la relación por los motivos que sean, por ejemplo, incompetencia del coach o que no está 100% presente en ese proceso. Es en el acuerdo, ahí se determina cómo identificar al finalizar la sesión las condiciones de satisfacción al rescatar si lo que el cliente se lleva es lo que quería trabajar o lograr. Y para ello podemos indagar: ¿qué quieres conseguir, trabajar o lograr? Para que lo quieras conseguir, ¿para qué lo quieres trabajar, conseguir o lograr? ¿Qué o cuál sería la medida de éxito a determinar? ¿Y cómo vas a saber que fue una sesión productiva? También podemos indagar por qué trabajar en esto va a serte funcional, para hacer foco más en el qué y no en el cómo. Y podemos explorar por qué es eso importante para que quieras trabajarlo. ¿Qué va a cambiar para ti cuando lo tengas? Si bien por qué mira hacia el pasado,
En una sesión ontológica de coaching puede ser funcional preguntar por qué, para rescatar un aprendizaje que nos lleve al para qué que mira hacia el futuro. Bien, lo más importante es que quede claro que lo que se va a trabajar queda definido por coach-cliente de común acuerdo. Hay algunos errores comunes que se pueden cometer en un acuerdo. Por ejemplo, no indagar lo que el cliente quiere trabajar. Enfocarse en querer curar o ver qué necesidad hay abajo, ¿no es cierto?, de cada problema que el cliente traiga a la sesión. Hacer coaching a la problemática y no al cliente. Generalizar, o sea, no preguntar concretamente. No retomar el rumbo cuando éste se pierde con preguntas como ¿cómo se relaciona esto que estamos conversando con lo que querías trabajar? No preguntar al finalizar si esta conversación ha servido para lograr lo que se quería lograr. No pedir feedback, por ejemplo, ¿ha faltado alguna pregunta que hacer en esta conversación? Hay que tener en cuenta que cuando no sepamos algo, recordar preguntarle a quien tiene todas las respuestas, o sea, nuestro cliente. Hay que ser humilde, el conocimiento habla, en cambio la sabiduría escucha. Entonces la clave del nuevo modelo de competencias está centrado en la relación y podemos definirlo en 4 grupos: los cimientos, co-crear la relación, una comunicación eficaz y cultivar aprendizaje y crecimiento. Entonces son 8 competencias agrupadas en 4 grupos. Entonces, las 8 competencias demuestran la práctica ética, encarna una mentalidad de coaching, establece y mantiene acuerdo, cultiva confianza y seguridad, escucha activa, provoca conciencia y facilita el crecimiento de cada cliente. Los 4 grupos son, como vimos recién, cimientos, co-crear la relación, comunicar con eficacia, cultivar aprendizaje y crecimiento. Bien, la competencia número 4, cultiva confianza y seguridad. Cultivar es una palabra interesante, es un verbo que es consecuencia de haber elegido una semilla, haber preparado la tierra, haberla sembrado y brindado los cuidados necesarios para facilitar el crecimiento a fin de poder cultivar y cosechar. ¿Y qué es confiar? Como lo indica la palabra, está compuesta por el prefijo con, que da a significar alguien más, y fiar, que da a significar creer seguro en. Por lo tanto, la palabra confianza se construye desde el creer, y a su vez el creer se construye desde la seguridad. Si creemos seguramente en algo o alguien, es porque confiamos en ese algo o ese alguien. Creer es confiar, y cuando confiamos nos permitimos abrirnos a nuevas posibilidades, nos permitimos crear. La seguridad son todas aquellas acciones que tomamos para proteger, en este caso, una relación, cuidando conscientemente el contexto. En el ámbito del coaching, confiar es la habilidad o competencia conversacional de nosotros con otras personas que nos permite co-crear futuros posibles en la conversación. Confianza es crear espacios conversacionales para establecer relaciones de confianza que nos permita interactuar y relacionarnos. También la confianza es un sentir, ya que es el sentimiento que precede a la creación de posibilidades con otros. La confianza también es un juicio que demuestra las calidades de juicios que solemos tener. La confianza genera seguridad y la seguridad genera confianza. Cuando estamos inseguros es porque estamos desconfiando de algo o de alguien. Ahora, la confianza se crea y hay que sostenerla. Como vemos en el gráfico, para ello necesitamos generar conversaciones que estén fundamentadas en nuestra capacidad de hacer acuerdos y de cumplir con los mismos. La confianza es una habilidad y una competencia que, a modo de ejemplo, podemos comparar con una silla de 3 patas que la sustentan, significando cada una de las patas un atributo que mantiene la estabilidad de la relación y que, faltando cualquiera de ellos, generaría la desestabilización de la relación. Estos atributos son los que sostienen a la confianza: la sinceridad, la confiabilidad y la competencia. La sinceridad es la habilidad de ser veraz, tiene que ver con nuestra consecuencia, con ser consecuente y congruente con lo que pensamos, decimos o hacemos. Tiene que ver con la integridad en sí misma. La confiabilidad es la habilidad de protector, tiene que ver con nuestra capacidad de cuidar el espacio, de sostener la relación, de allanar el camino para garantizar futuras y productivas conversaciones. Y
La competencia es la habilidad de cumplir. Tiene que ver con nuestra capacidad de cumplir con lo que se promete o se ha dicho. Las competencias son instrumentos, son sensibilidades y herramientas para trabajar en los cambios que se generan en los procesos transformacionales. Dichos procesos transformacionales tienen que ver con nuestra forma o manera de interacción o de hacer las cosas. La confianza la podemos comparar como una moneda de dos caras, donde una cara está nuestro juicio de cómo nos vemos nosotros y en la otra cómo nos ven los demás. Cuando confío, ¿desde dónde hablo? ¿Desde dónde hablo cuando desconfío? ¿Debo confiar en otros? ¿Otros deben confiar en mí? ¿Qué me sucede cuando confío? ¿Qué me pasa cuando confían o desconfían de mí? Son buenas preguntas que nos podemos hacer. Los aspectos de la confianza, hay dos aspectos de la confianza. Hay un aspecto que es positivo y otro que es negativo. Los aspectos positivos siempre me abren posibilidades y los negativos me cierran posibilidades. El aspecto positivo de la confianza es cuando estoy confiado o prudente. Confiado es la actitud de depositar confianza en otros aún sabiendo la posibilidad de que nos fallen. Y el aspecto prudente es la actitud de analizar pros y contras. Investiga antes de hacer ofertas o hacer pedidos. Y el aspecto negativo que me cierra posibilidades es cuando estoy siendo ingenuo. Es la actitud de niño, como cuando nos engañan o desilusionan. Tenemos expectativas. Y el aspecto desconfiado es la actitud que desarrollamos por la experiencia previa de que ya nos han fallado. Entonces la confianza, además de ser una competencia, una herramienta, una sensibilidad, una habilidad, es también un sentir y es también una emoción. Bien, vamos a repetirlo otra vez. La confianza es una emoción que influye en mí y en cómo interactúo con los demás, una emoción capaz de afectar mi sinceridad y mi habilidad para hacer y cumplir con mis compromisos, ya que influye directamente en mis estados anímicos. Entonces, hay una relación con confianza, como vemos en la imagen, personas interactuando, sonriendo, y una relación sin confianza, como distantes. Bien, los seres humanos vivimos en nuestros relatos porque en nuestros relatos está nuestra dual identidad adquirida. No solo soy lo que digo que soy, sino que también soy lo que los demás dicen de mí. Cuando una persona tiene confianza en sí misma, esa confianza actúa como una emoción que nos genera el poder de trascender nuestros discursos históricos. Entonces puedo desarrollarme personalmente en toda la plenitud de mi estatura de posibilidades. Esa plenitud de estatura de posibilidades son estructuras organizadas de confianza en uno mismo y en los demás y en el proceso en general. Esto abre nuevos espacios y escenarios específicos de posibilidades de acción e interacción. Ahora, la confianza en el coaching específicamente. La confianza y seguridad nos permite co-crear la relación basada en los atributos de la sinceridad, la competencia y la confiabilidad. Esto nos permite crear una atmósfera propicia para establecer la relación de confianza y abren posibilidades de desarrollo potencial de mejora continua de la relación. Y esa mejora se da desde la confianza y seguridad. De ahí que es uno de los estándares que hacen a un coach eficiente. Un coach valida a su cliente como un otro en la convivencia, respeta sus sistemas, empatiza con la emoción de su cliente, no impone sus puntos de visión. Entonces, empatía no es estar en el lugar del otro y entender, sino que es conectar con la emoción que el otro está teniendo, y esto desde nuestros recursos internos y experiencia adquirida y no desde la imaginación. La confianza genera un poder social porque nos permite aceptar y validar al otro como un otro en la convivencia. En cambio, la desconfianza no nos permite aceptar y validar al otro como un otro en la convivencia. La confianza tiene que ver con la serena dignidad. Y la serena dignidad nos lleva a adquirir seguridad. La serena dignidad nos abre puertas y esa apertura co-crean espacios de creación de cosas. No hay seguridad sin confianza, así como no hay confianza sin seguridad. Cultivar confianza y seguridad dan como fruto un estado de gratitud, serenidad y altruismo desde los cuales se puede hacer coaching.
Bien, la competencia número 5. Mantiene la presencia. La versión anterior vamos a ver la diferencia entre el antiguo modelo y el nuevo. Aspectos claves de competencias clave: co-crear la relación. Tenía que ver con la confianza y la presencia. La confianza era generar un entorno de confianza y respeto mutuos durante todo el proceso. Y la presencia es ser plenamente consciente, crear una relación espontánea con el cliente, actitud de apertura y flexibilidad. Ahora, la modificación es mantener presencia, haciendo la distinción entre presencia del coaching y mantener la presencia. Mantener la presencia es un estado de estar plenamente consciente en el acá y el ahora del coaching. La ICF define esta competencia como la habilidad para tener plena conciencia y crear una relación espontánea con el cliente usando un estilo abierto, flexible y que demuestre confianza. Estar siempre flexible con el cliente, bailar en el momento, esto implica también mostrar curiosidad, confiar en su instinto, experimentar, usar el sentido del humor. Ahora, estar presente en modo aprendiz, ya que esta competencia es una experiencia y como toda experiencia hay que habitarla. Bien, ¿cómo me doy cuenta de que estoy presente? Prestando atención a nuestro estado anímico, ya que mantener presencia lo hacemos en un estado de conexión interna desde el cual puedo conectarme a todo y con todo. Para mantener presencia debemos trabajar en nuestros estados internos para tener la habilidad de conectar y así poder acompañar haciendo de espejo al cliente. Cuando estamos presentes, lo estamos siendo conscientes de cómo estamos. Lo hacemos estando conscientes de cómo estamos en ese momento. El respaldo científico en la conversación, cuando estamos presentes y conectamos, no nos percatamos de los fenómenos biológicos que se están dando. Cuando se logra conectar con la otra persona y se mantiene la presencia, se activan campos electromagnéticos que se conectan en resonancia, es decir, en la misma frecuencia o sintonía. Ese es el fenómeno al que se le llama en la jerga del coaching danzar junto con el cliente o la famosa burbuja. Es lo que llamamos co-crear la relación. Cuando los campos electromagnéticos comienzan a conectar, se genera afinidad, cercanía, empatía o en otras palabras, presencia. Bien, ¿cómo funciona? El chakra cardíaco se conecta con el timo a la altura del chakra frontal. El chakra corazón se conecta con el timo y estimula la glándula pineal, generando un armónico campo electromagnético toroidal en 360 grados alrededor de nosotros y envolviéndonos, o en otras palabras, ese es nuestro campo energético. Otros lo llaman aura. Cuando estoy presente, se da la comunicación de la mente con el corazón, desde el punto de vista energético. Sabemos que hay chakras, hay 7 chakras. Tenemos un chakra básico, un chakra sacro o umbilical, un chakra plexo solar, un chakra cardíaco, un chakra laríngeo, un chakra frontal y un chakra coronario. Porque somos seres energéticos, estamos vibrando siempre en una frecuencia, somos energía, y cuando entramos en una conversación profunda con alguien que realmente te entiende, entonces se crea un ambiente propicio para que se pueda dar una relación de coaching. Ahora, en la resonancia energética generada por la conexión, se calibran o alinean las energías del coach y del cliente. Si el coach o el cliente están con bajo nivel energético por la razón que fuere, esto se sentirá en la comunicación. De ahí que el coach debe estar presente observando y manteniendo su presencia. Cuando el coach está presente, acompaña durante el proceso y está sincronizado con el cliente. Hay situaciones que me pueden sacar de la presencia y esto debo estar plenamente consciente de esto. Por ejemplo, pensar que voy a estar respondiendo, estar divagando en lo que no alcancé a hacer, darle presencia al ego, estar preocupado por cumplir con la estructura de la sesión, etc. Tenemos que dedicar tiempo a prepararnos para estar presentes. Y en esto pueden ayudar los centrados. Los centrados son una excelente opción y recurso para estar preparándonos y traernos al acá y a la ahora. ¿Cómo cuidar mi estar presente? Tomamos conciencia de mis estados anímicos y cómo estoy, cómo me siento, a qué estoy prestando atención o a qué se la estoy restando. Ya en la sesión, respecto al cliente, estar atento a lo que dice, a lo que no dice,
a lo que hace y a lo que no hace, comportamientos, manejos de energía, etc. Hay que evitar las distracciones internas y externas, cuidando el entorno, preparar todo lo necesario para establecer una atmósfera propicia para el aprendizaje, ya que el cliente habita un cuerpo sistémico. Está compuesto por el sistema nervioso, endocrino, circulatorio, digestivo, respiratorio, excretor, reproductor, muscular, linfático, el integumentario, el sistema locomotor, etc. Somos seres sistémicos, sociales, y habitamos espacios en los cuales interactuamos desde las emociones y los estados de ánimo. Ahora, la preparación para tomar conciencia y mantener presencia a fin de co-crear una relación en tanto como me preparo, qué pasa en el momento presente, qué pasa después, es en relación conmigo mismo, con el entorno y con la vida sistémica de ambos en general, porque cuando un cliente entra en una conversación de coaching, trae su relato y le pasan cosas con lo político, lo social, lo laboral, lo familiar, y aunque se generaron acuerdos, una sesión de coaching sigue la agenda del cliente y si no estamos presentes como coach, perderemos el rumbo. Cuando hay presencia, se va más allá de la escucha y se sincroniza de tal manera que se desarrolla la percepción. Cuando hay presencia y la mantenemos, acompañamos desde el fluir las energías y ayudamos al cliente a observar y a observarse en lo que le pasa. Puede pasar que en una sesión de coaching el cliente se desborde o explote emocionalmente en situaciones así. Ahora, en situaciones así, ¿cuán preparado estoy durante la sesión? ¿Busco rellenar el espacio que se genera si hay silencio? ¿Cómo acciono si hay lágrimas? ¿Doy espacio a que la situación fluya o intervengo? La sesión de coaching es un espacio sagrado donde se generan conversaciones para la posibilidad de resultados. Los coaches facilitamos aprendizajes y acompañamos procesos, pero somos personas también y debemos ser capaces de manejar las energías, habitar el momento, dar espacios. Los silencios están llenos de información y aprender a estar cómodos en lo incómodo es una habilidad muy importante que debemos desarrollar, así como una sensibilidad como un recurso. Por lo general, la gente siempre está desconectada hasta que establecemos la relación de confianza y presencia que nos permitirá versar con nuestro cliente. Recuerde, a ellos no les interesa cuánto sepamos o la técnica que dominemos, hasta que se dan cuenta de que nos importan, que estamos dispuestos a sacar nuestra mejor versión de coach para acompañarles en estos procesos de desarrollo personal. Bien, vamos a pasar a la competencia número 6, escucha activamente. La escucha activa consiste en una forma de comunicación que demuestra al hablante que el oyente le ha entendido. Se refiere a la habilidad de escuchar no solo lo que la persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, las ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. Entonces, ¿qué es escuchar? Es una acción basada en la ética y en la confianza fundamental para crear conciencia y desde esa creación de conciencia articular preguntas poderosas. Rafael Echeverría en su libro sobre la escucha se menciona que escuchar es más que tan solo oír e interpretar, sino que escuchar es percibir u observar más interpretar. Escucha activamente es comunicar con eficacia. Escuchar no es solo oír más interpretar, sino que es percibir involucrando todos los sentidos más cómo interpretamos. Escuchar involucra todos los sentidos. Según la ICF, escuchar activamente es la habilidad para enfocarse completamente en lo que el cliente dice y lo que no dice. Es entender el significado de lo que se dice en el contexto de los deseos del cliente y es apoyar al cliente para que se exprese en su totalidad. El enfoque está puesto en lo que cada cliente está o no está comunicando en el contexto de cada uno de los sistemas de cada cliente y apoyando y validándolo en todo su potencial de expresión. En otras disciplinas como la psicología, por ejemplo, la escucha está más plagada de interpretaciones y de respuestas por parte del profesional y es una conversación de escucha más asimétrica. En cambio, desde el coaching ontológico se da una conversación más horizontal, más de escuchar
para hacer más preguntas sin juicios previos ni predicamentos. Entonces, como coach, ¿desde dónde estamos escuchando? ¿Desde la humildad? ¿Desde la soberbia? ¿Desde nuestros propios relatos? ¿Desde nuestra mejor versión de escucha? Mi escucha como coach ontológico debe ser una que permita la totalidad de expresión de mi cliente habitando los sistemas que esté habitando en su totalidad. Cuando escuchamos, percibimos a la persona en su totalidad. Al escuchar nos enfocamos en 4 escenarios de la persona: su identidad, experiencias, creencias y valores. Vamos a analizar lo que son las identidades del cliente. La identidad es una construcción social, ya que yo soy quien digo que soy, pero también soy lo que dicen los demás que soy. Esa identidad construida es un constructo, es la personalidad creada por el ego y soy en relación a otros desde un cierto relato al que le damos o no damos autoridad, y lo que diga ese relato modifica mi manera de escuchar, ya que estoy oyendo, percibiendo e interpretando. Como identidades tenemos muchas. Desde el coaching ontológico vamos a ver que tenemos, por ejemplo, la identidad privada, como soy en lo secreto, la pública, como soy en la sociedad. En definitiva, hay muchos seres conviviendo dentro de nosotros, entre los que podemos definir nuestro ser persona, nuestro ser profesional, nuestro ser coach, nuestro ser hijos, nuestro ser padres, nuestro ser parejas, etc. Cada ser cumple un rol y en una sesión de coaching nuestro cliente generalmente está interpretando predominantemente alguno de estos roles la mayoría del tiempo, y esto es lo que trae a la sesión. Bien, las experiencias del cliente, que era uno de los escenarios, aquello que hay dentro de su caja de creencias, está todo aquello que sabe, todo su mundo, su información adquirida, sus datos, sus maneras de procesar el mundo. Ortega y Gasset decía: las ideas las tenemos, en las creencias estamos. Vamos a analizar lo que son las creencias del cliente, teniendo mucho que ver con su conducta. Es en los pensamientos donde se establecen los cimientos de su conducta o el porqué de su manera de conducirse. En cuanto a los valores del cliente, definiendo los valores como un conjunto de virtudes de la persona en cuanto a su actuación, interacción y relación con su entorno. Es decir, se trata de los valores éticos, morales, políticos, económicos y sociales que posee una persona y que le dictan qué es lo correcto y qué no lo es. Tiene que haber congruencia y coherencia ontológica entre nuestro decir y nuestro quehacer. Entonces, al escuchar, estamos escuchando las identidades del cliente, estamos escuchando las experiencias del cliente, estamos escuchando las creencias del cliente y los valores del cliente. Y a estos 4 aspectos añadimos 2 más: el contexto y el ambiente. El contexto y el ambiente del cliente abarca toda la vida del cliente, en todas las áreas de interacción, la vida personal, familiar, laboral, espiritual, social, etcétera, etcétera. Solo podemos llegar a decir cómo las observamos a las cosas o interpretamos, dijo Humberto Maturana. Ha señalado lo anterior con 2 aforismos. Todo lo que decimos sobre lo observado, el mundo, revela el tipo de observador que somos, y todo lo dicho es siempre dicho por alguien. Todo lo dicho por alguien, y ese alguien está relacionado e interconectado con todo y con todos. Hoy nuestro cliente está interrelacionado con todo en un contexto y en un ambiente digital. Entonces, uno dice lo que dice, dijo Humberto Maturana, y el otro escucha lo que escucha. Teniendo todos estos aspectos en cuenta, o sea, al cliente en su totalidad, en tanto contexto, ambiente, identidad, experiencias, creencias y valores, ¿cómo me aseguro como coach que en mi escucha se interpreta lo que el cliente trajo o quiso expresar? Y en esto usamos la técnica o el recurso del parafraseo. El parafraseo es un recurso lingüístico que nos permite reflejar o resumir lo que cada cliente nos está comunicando. Esto garantiza una comunicación limpia, transparente, clara y comprensible. Al parafrasear se puede validar por parte del cliente que lo que escuchamos e interpretamos fue lo que él quiso dar a entender. Después de parafrasear podemos preguntar: ¿te interpreté correctamente?
El parafraseo es una técnica de la cual no hay que abusar. Muchos coaches principiantes cometen el error de abusar de este recurso cuando pierden la presencia y ya no saben qué preguntas hacer. ¿Cuándo parafrasear? Cuando no me queda claro algo y para validar mi escucha. ¿Queremos saber si estamos perdidos en la sesión? Bueno, dime cuánto parafraseas y te diré cuán perdido estás. Y hay que retomar el rumbo. Bien, elementos a evitar en la escucha activa. No distraernos, no interrumpir al que habla, no juzgar, no ofrecer ayuda o soluciones prematuras, no rechazar lo que el otro está sintiendo. Por ejemplo, no te preocupes, eso no es nada. No contar tu historia cuando el otro necesita hablarte. No contraargumentar. Por ejemplo, el otro dice, me siento mal y tú respondes, y yo también, porque pensamos que estamos empatizando. Bien, evitar el síndrome del experto. Ya tienes las respuestas al problema de la otra persona antes incluso de que te las haya contado. Un error que cometen muchos coaches principiantes se da cuando aplican la técnica de PNL de programación neurolingüística a la sesión. Por ejemplo, sacan conclusiones prematuras basadas en lo que leen e interpretan del lenguaje corporal del cliente. Tenemos que prestar atención al lenguaje corporal del cliente, pero no malinterpretar su postura. Es decir, no siempre una persona que está con brazos cruzados está cerrada en modo bloqueo, ni la que se frota la nariz al decir algo está inventando. Es posible que el cliente que esté de brazos cruzados solo esté de brazos cruzados, y quien se frota la nariz no solo se frota la nariz, nada más le está picando. El malinterpretar los gestos y las posturas se debe haber aprendido técnicas a como de lugar y no se han integrado a la aplicación natural y espontánea del recurso de evitar los juicios previos del conocimiento adquirido que nos lleva a una inevitable escucha previa. ¿Qué hacer en estos casos para no caer en el error de malinterpretar un gesto o una expresión? Preguntar. Ejemplo, veo que al decir esto te rascaste la nariz y percibí que te cambió el rostro. ¿Significa algo para vos? La escucha está directamente relacionada con la presencia, con el enfoque y con el estar centrados y concentrados. Concentrado es centrado en o con alguien más. Recordemos el prefijo con. Bien, esto está respaldado por la ciencia también. ¿Cómo se relaciona la escucha con lo descubierto sobre las células espejo? La risa es contagiosa. Se han hecho varios experimentos sociales de gente riendo y contagiando su risa a gente que estaba seria. Lo mismo ha pasado con gente que ha estado triste en la actuación y conectó a través de la experiencia que el otro tenía de situaciones tristes aprendidas e integradas. Un bebé sonríe y a los 5 o 6 meses hace gesto de la risa al pucherito, cambia de la risa al puchero, imitando lo que ve cuando conecta con la mirada de su mamá o la persona con la que pasa tiempo. Es clásico el experimento de que al hablar de un limón, por ejemplo, a otra persona y al describirlo en color, textura, sabor, el otro comienza a salivar y esto se debe a la memoria de la célula de experiencias previas con un limón. Salivará de solo imaginar. Esto no pasa con una persona que jamás ha probado un limón, por ejemplo. Por medio de las células espejo conectamos. En neurociencia se habla de neuroplasticidad. Giacomo Rizzolatti, él fue el descubridor, el que dio impulso al conocimiento de lo que son las células espejo. Las neuronas de espejo te ponen en el lugar del otro. El hábito de lo que haga repetidamente o escuche va a crear surcos en la corteza prefrontal o cerebro neocórtex, creando metafóricamente las líneas o surcos de aprendizaje. Y están buenos los experimentos hechos con los monos. Por ahí me equivoco en la forma de decir monos, no sé la especie, y es para dar una idea. Creo que todos entendemos de qué estoy hablando. Bien, entonces escuchamos emociones, cambios en la energía, comportamientos. Hay que dejar al cliente habitar el espacio co-creado y si llora, no intervenir. Muchas veces el coach no sabe cómo responder en situaciones e interviene. Eso es un error. Hay que respetar el momento y después de que el momento pasó, preguntar ¿qué te pasó? ¿Qué te vino a decir este llanto? ¿Qué mensaje te está queriendo dar tu organismo? También está en la habilidad del coach integrar palabras, tono de voz, el acompasar o crear rapport, observar y percibir el lenguaje corporal para así interpretar aquello que no nos están diciendo.
notaremos al hacer una pregunta algún gesto que incomode al coach o que incomoda al cliente, al coach si estamos haciendo supervisión, o notaremos algún gesto que incomoda al cliente, y así cuando veamos ese mismo gesto, por la experiencia de la neurona espejo, aprenderemos del cliente un patrón de conducta de cuando nuestra pregunta le haya incomodado. Si el cliente usa metáforas, debemos, antes de usarlas, preguntarle sobre su significado, y así vamos co-creando la relación. En la comunicación se da la regla 55-38-7 o de Mehrabian. Un 55% de escucha fisiológica, hay un 38% de lo que es la entonación, el volumen y tono de la voz, y solamente un 7% de palabras. Estamos mal informados cuando pensamos que el 100% de la comunicación son palabras. Las palabras en una comunicación abarcan un 7%. El otro 38% es la entonación, el volumen, el tono de la voz, y el otro 55% es la escucha fisiológica, lo que tiene que ver con el lenguaje corporal, con los gestos, las posturas, las miradas. Ahora, ¿qué pasa con nuestra escucha cuando el cliente se va por una diversidad de temas? ¿Cómo intervenimos para no perder el rumbo? ¿Somos abruptos? ¿Lo hacemos con tacto? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cuál es tu discurso interno? ¿Te ayuda a llegar a donde quieres? Esto que estamos conversando, ¿cómo se relaciona con lo que querías lograr o trabajar? Bien, tenemos que desarrollar la metaescucha. La palabra meta es de origen griego y en su etimología significa más allá de. Escucha ya lo definimos, por lo cual la palabra metaescucha es una habilidad, una competencia de ir más allá de la escucha, más allá de oír e interpretar, sino que, como venimos desarrollando en lo que Rafael Echeverría menciona en su libro sobre la escucha, es percibir. Hay casos de coach que en sesiones han sentido una tensión sobre los hombros, y es que percibieron que no era propia, y mostrando gran poder de metaescucha y presencia, pidieron permiso al cliente para preguntarle cómo venían hasta ahí, porque él, como coach, estaba sintiendo una tensión en la energía corporal y que no era suya propia, a lo cual el cliente se mostró sorprendido y lo notó en sí mismo y no se estaba dando cuenta. A partir de ahí, el cliente se abrió más y se fortaleció la relación coach-cliente y avanzaron porque estaban sincronizados. Es importante observar la fisiología, qué nivel de compromiso trae el cliente a la sesión, qué disposiciones corporales manifiesta y los cambios en esta energía durante la sesión. Podría preguntar el coach, ¿qué necesito yo saber de vos para trabajar con vos? Bien, vamos a pasar a la competencia 7, evocar conciencia. Hay cambios en la competencia 7 también. Lo que antes era la competencia 6, preguntas poderosas, comunicación directa y crear conciencia, se fusionó en la competencia 7, que es evocar conciencia. Y respecto a esto, hay muchas interpretaciones de diferentes coaches. Bien, la competencia del modelo anterior, número 6, 7 y 8, se integran en el nuevo modelo con el nombre de evocar conciencia. La idea es ayudar al cliente a ver lo que no está viendo. ¿Y cuál es el objetivo del coach? Evoca, provoca, inspira, despierta conciencia. A la conciencia hay que distinguirla de la conciencia, con S y sin S. ¿Cuál es la diferencia entre conciencia y consciencia? La conciencia es la capacidad del ser humano para percibir la realidad y reconocerse en ella, mientras que la conciencia, sin S, es el conocimiento moral de lo que está bien y lo que está mal. Ambos términos derivan de la misma raíz etimológica, el vocablo latín conciencia. Entonces, conciencia es la capacidad del ser humano de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella, así como el conocimiento inmediato o espontáneo que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones. Provocar o evocar conciencia, con S, es un despertar donde se da en el ser los fenómenos de metanoia y anamnesis. Bien,
La metanoia se da cuando el cliente ve más allá del conocimiento que traía hasta ese momento y vislumbra nuevas posibilidades de acción, mientras que la anamnesis es reconectar con la sabiduría esencial accediendo a ese conocimiento que ya está en nosotros. Bien, entonces la metanoia es más allá del conocimiento que traía hasta ese momento a la sesión. Bien, es un grado más elevado de comprensión, ir más allá del conocimiento ordinario, confuso, dual o sesgado. Y la anamnesis, es del griego, recuerdo, reminiscencia, en general apunta a recuperar el conocimiento de épocas pretéritas, acceder al conocimiento velado, olvidado, reconectar con la sabiduría, con el potencial que tenemos dormido. Nuestro cliente tiene potencial. Todo está dentro de él. El coaching es un modo de acompañamiento en el cual por medio de preguntas poderosas y comunicación efectiva en sinergia con las otras competencias integradas en el coach, con encarnar una mentalidad de coaching o mindset, se le facilita el cambio de observación y a hacer consciente lo que es posible para él. El despertar consciente de nuestro cliente le llevará a generar meta-resultados, o sea, más allá de los resultados extraordinarios, mientras que si en una sesión ontológica de coaching no se acompaña a nuestro cliente a experimentar este despertar consciente, nada distinto sucederá. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de evocar, provocar, inspirar o despertar conciencia? Hablamos de la aletheia, aquello que no está oculto, aquello que es evidente, o sea, lo verdadero, o sea, el conocimiento de las cosas como eran, como son y como han de ser. Este es el proceso de aprendizaje que experimenta nuestro cliente cuando provocamos conciencia y se produce el despertar consciente al estado de aletheia. Martin Heidegger hizo mención de este concepto como un proceso de transmutación hacia un estado más despierto del ser. Él dijo, el emerger de la conciencia es un proceso de transmutación hacia un estado más despierto del ser, donde lo que aparecía como incuestionable y el apego a la realidad convencional se van disolviendo y en su lugar emerge más verdad. Entonces, aletheia es facilitar una visión más sistémica, dual, holística y más amplificada en lo que es este proceso que experimenta nuestro cliente cuando provocamos conciencia. Entonces hay niveles y estados de la conciencia y se han definido 3 o más estados, pero para fines prácticos vamos a analizar 3. En breve mencionaré algunos de ellos. De un artículo tomado que se llama Las puertas de la mente. Las puertas de la mente tiene que ver con puertas, ¿no es cierto?, a nivel subconsciente, a nivel consciente y a nivel supraconsciente. A nivel subconsciente tiene que ver con lo arracional. El prefijo a significa sin. O sea, este es un nivel muy metafórico, ya que trae valiosa información desde el inconsciente que, si se manifiesta en lo consciente, puede ayudar a resolver traumas, problemas, adicciones o experiencias dolorosas. Te da el acceso a aquellas cosas y vivencias que han tenido con información específica que por el momento permanece olvidada, es decir, hay información que entró por tu mente consciente y ha desaparecido. Bien, en el nivel consciente, en el nivel racional, el nivel consciente es el más accesible del aparato psíquico y está formado por lo que se percibe. El sistema consciente se maneja con el principio de realidad, en el aquí y en el ahora, respeta la temporalidad, se rige por leyes lógicas y se adapta al contexto. Y el nivel supraconsciente o suprarracional ocupa la 6/7 parte de la mente y es donde tenemos oculto millones de experiencias por las que hemos pasado desde que nacimos y que no son recordables. Así los impulsos, las tendencias, las impresiones, los pensamientos que no controlamos y los recuerdos que reprimimos están en este espacio supraconsciente o suprarracional. Desde una perspectiva espiritual, en el inconsciente, donde se cree que anida el verdadero yo y donde están las cosas que quizás debamos elaborar para que no nos afecten en la vida si se trata de experiencias tortuosas o infelices. Y tiene que ver con las 3 miradas de la conciencia. Una tiene que ver con el entorno, la otra con el sistema y la otra con la persona. En las 3 miradas de la conciencia, lo que tiene que ver con la mirada
llamaremos número 1, entorno, esta mirada nos hace conscientes del mundo y de los diferentes escenarios o entornos. Aquí uno se da cuenta de si la realidad es congruente con nuestras expectativas, tiene que ver con nuestra cosmovisión. En la mirada sistémica, esta mirada nos hace conscientes del otro, nos percatamos de quién es el otro, cuál es su contexto, por qué actúa como actúa, por qué dice lo que dice. Y en la mirada que tiene que ver con la persona, esta mirada es la del autoconocimiento. Se toma conciencia de sí mismo, o cómo me percibo, qué digo sobre mí, etc. Y Borja Vilaseca expone 4 niveles de la conciencia y se añaden con fines prácticos para abarcar más conocimiento. El primero se llama inconsciente, el segundo consciente de la inconsciencia, el tercero consciente y finalmente la cuarta etapa se llama consciente de la conciencia. Esto se añade como fines prácticos de estudio y bueno, en el primero dice en el estado inconsciente que en él vivimos de forma egocéntrica, victimista y reactiva, culpando siempre a algo o a alguien externo a nosotros. Ridiculizamos en este estado y nos oponemos violentamente al autoconocimiento porque tenemos mucho miedo al cambio. Entonces aquí se dan muchos enemigos del aprendizaje en forma inconsciente. En la segunda etapa, que se conoce como consciente de la inconsciencia, es decir, nos damos cuenta de que tenemos un lado oscuro y de que hay algo en nuestro interior que podríamos revisar, en vez de malgastar toda nuestra energía en cambiar a los demás y el mundo en el que vivimos. Es entonces cuando, movidos por una saturación de sufrimiento, nos adentramos en una crisis existencial que nos conduce a la humildad de estar abiertos a conocernos mejor y de cuestionar nuestro estilo de vida. Pero debido a nuestra falta de comprensión y de entrenamiento, seguimos en conflicto con nosotros mismos y con la realidad. En esta etapa solemos decir qué felices los ignorantes. En el tercer nivel se denomina consciente y aquí ya nos conocemos mejor y nuestro ego está más o menos integrado, con lo que somos altruistas, responsables y proactivos, sabiendo cómo cultivar un bienestar duradero. Se activan capacidades más elevadas que nos permiten afrontar la adversidad como una oportunidad de aprendizaje. Descubrimos quiénes verdaderamente somos, más allá del personaje, y se revela nuestro propósito de vida. Y en la cuarta etapa, consciente de la conciencia, totalmente identificados del ego, nos fundimos con la realidad, comprendiendo que el observador y el observado son lo mismo. El silencio y la meditación se convierten en compañeros de viaje para preservar la profunda sensación de conexión, unidad y totalidad que se siente en el interior. Paradójicamente, se trata de una experiencia mística donde no hay lugar para el experimentador. Suele ser un estado temporal que deja una huella imborrable en la memoria del corazón. Estos 4 estados de conciencia no son lineales, sino que se transitan en espiral. Los 4 niveles de la conciencia, yendo hacia un extremo está el ego, la inconsciencia, el sufrimiento, y hacia el otro extremo la esencia. Esto es lo que define Borja Vilaseca como los 4 niveles de la conciencia. Consciente de lo consciente, consciente de la inconsciencia e inconsciente. Bien, en el despertar de la conciencia, el estado de aletheia, se produce un aprendizaje del tercer orden. Entonces, el aprendizaje de tercer orden tiene mucho que ver con lo que enseña la MSC de Chris Bolívar, que es un Master Coach de España. Y Chris enseña, ella hace mención al concepto de lo que es viveka, que implica lo que es discernir. Y viveka viene del idioma sánscrito y significa discernir entre lo real y lo irreal. Otra palabra relacionada a este despertar del discernir consciente es vairagya, o desapego hacia todo aquello discernido como irreal. Esto genera el moksha, la liberación, ya que todo aquello que no soltamos es la causa de nuestra falta de progreso y sufrimiento. Vivimos en la maya o ilusión y al despertar consciente se abre un nuevo mundo de posibilidades de acción y este más o menos es el proceso que implica lo que llamamos el darse cuenta cuando nuestro cliente genera un quiebre y empieza a visualizar opciones, posibilidades que antes no veía. Este es el aprendizaje de tercer orden. La base de toda la metodología del coaching
es la mayéutica. La mayéutica fue una técnica de cuestionamiento poderoso atribuida a Sócrates, por lo cual a través del diálogo y el análisis, la persona cuestionada nacía hacia un nuevo saber, a una nueva mirada que antes no percibía, y dicho método se asemejaba al de una partera cuando ayuda a dar a luz un bebé. La mayéutica es el método aplicado por Sócrates a través del cual el maestro hace que el alumno, por medio de preguntas, descubra conocimiento. Entonces el proceso del saber no es lineal, sino que se da en forma espiralada, ya que para llegar a la luz hay partes en alta y baja durante el proceso antes de que se llegue al estado de aletheia. Entonces tenemos el resultado a crear, la experiencia, el compartir, el reflexionar juntos, la transferencia a la vida cotidiana, y se produce lo que es el aprendizaje en una espiral de crecimiento. Entonces, el nuevo modelo de competencia, la competencia 7, despierta conciencia, su definición es que facilita la visión, el discernimiento y el aprendizaje del cliente mediante el uso de herramientas y técnicas como el uso de un poderoso cuestionamiento, silencios, metáforas o analogías. Bien, hay 11 puntos que son importantes que podamos integrar a nuestro saber. Es que considere la experiencia del cliente al decidir que podría ser más útil. El coach también desafía al cliente como una forma de despertar conciencia o discernimiento. Hace preguntas sobre el cliente, su forma de pensar, valores, necesidades, deseos y creencias. Hace preguntas que ayudan al cliente a explorar más allá del pensamiento actual. Invita al cliente a compartir más sobre su experiencia presente. Se da cuenta de lo que funciona para mejorar el progreso del cliente. Ajusta el enfoque de coaching en respuesta a las necesidades del cliente. Ayuda al cliente a identificar los factores que influyen en los patrones actuales y futuros comportamientos, pensamientos o emoción. Invita al cliente a generar ideas sobre cómo pueden avanzar y a qué está dispuesto o es capaz de hacer. Apoya al cliente en la reformulación de perspectivas y comparte observaciones, ideas y sentimientos sin apego, que tienen el potencial de crear nuevos aprendizajes para el cliente. ¿Cómo facilitar este aprendizaje evocando conciencia? Podemos hacer uso de herramientas y recursos, pero en puro estado de presencia, es decir, habitando y co-creando la relación y no preocupados por la estructura de la sesión o cumplir con un método. Podemos hacer uso de cada nivel o dimensión de conciencia que requiere entrar en ámbitos distintos para facilitar el aprendizaje, al pasar de un nivel al otro, habitando ese momento, en todo momento acompañando a nuestro cliente en ese proceso donde también crecemos nosotros como coaches. Y podemos hacer uso de la analogía, de la metáfora y de la alegoría. La analogía o comparación significa compararse o relacionar entre varias cosas, varias razones o conceptos, comparar o relacionar dos o más seres u objetos a través de la razón, señalando características generales y particulares comunes que permiten justificar la existencia de una propiedad en uno o partir de la existencia de dicha propiedad en los otros. La metáfora es una de las figuras retóricas más importantes. Por metáfora se entiende como desplazamiento de significado entre dos términos con una finalidad estética. A es B. Su estudio se remonta a la poética y a la retórica de Aristóteles. Y la alegoría, que significa figuradamente, es una figura literaria o tema artístico que busca representar una idea valiéndose de formas humanas, de animales o objetos cotidianos. La alegoría pretende dar una imagen a lo que no tiene imagen para que pueda ser mejor entendido por la generalidad. Bien, también podemos hacer uso del silencio y no estar incómodos y aprender a manejar los tiempos. El silencio está lleno de información. Aprender a manejar los tiempos es fundamental. Y hay tres tipos de tiempo. Tenemos cronos, kairos y aion. El tiempo denominado cronos es el tiempo de la duración de la sesión, el tiempo empírico, dividido en pasado, presente y futuro, de 24 horas. El tiempo kairos es el tiempo del proceso del fluir. Es tiempo apropiado o de calidad. La idea del tiempo kairos radica en el valor que se obtiene de él. Cada uno de nosotros tiene un ritmo interno de aprendizaje diferente, cada ser aprende en tiempos distintos y ese es el tiempo kairos.
y el tiempo denominado aion es el presente continuo. Eón o aion, en griego antiguo, del griego que era un dios de la mitología, que fue adoptada por los romanos, es Dios supremo o imparcial, es el Dios del tiempo eterno y de la prosperidad, no teniendo ni comienzo ni final. Entonces el coach debe aprender a estar cómodo en situaciones incómodas, recordando que la pregunta poderosa la decide él como coach, pero la respuesta poderosa la decide el cliente. Lo que se genera en una sesión de coaching es unas transferencias de energías entre el cliente y el coach. Otro recurso valioso que no hay que abusar es el humor. El humor puede provocar y aceitar la situación para generar aprendizaje. Ahora, preguntas que nos pueden orientar hacia el proceso del evocar conciencia. Tenemos 7 preguntas que podemos denominarla descendente y 7 preguntas más que podemos considerar como ascendente. Entonces podemos preguntar en el proceso: ¿qué ocurrió? ¿Y cómo te sentiste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué sueles hacer en momentos similares? ¿Qué predisposición tienes para? ¿A qué le das valor? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué energías hay ahí? ¿Cuál sería lo opuesto a desarrollar? ¿Cómo son las cosas desde ahí? ¿Qué ha cambiado de tu escala de valores? ¿Dónde está orientado tu interés? ¿Qué podrías hacer? ¿Qué harías diferente? ¿Qué hiciste distinto? ¿Qué cosas son posibles para ti? Estas son preguntas poderosas que nos pueden ayudar a orientarnos hacia el proceso de evocar conciencia. Y llegamos a la competencia número 8, facilitar el aprendizaje y el crecimiento del cliente, donde generamos confianza, un acuerdo sólido y definido, estamos presentes y facilitaremos el crecimiento del cliente. Las estrategias debemos aterrizarlas, es decir, pasarlas del plano de las ideas, de un diseño de acciones, a un plan concreto y específico, donde nuestro cliente tenga concretamente definido qué es lo que quiere hacer para lograr lo que quiere lograr. Facilitar el aprendizaje y el crecimiento es entender la diferencia entre lo que el cliente quiere construir, o sea, su sueño, y la visión. Y esa diferencia está en el aterrizar en el terreno de la concreción de metas. En una sesión de coaching debemos estar presentes, ya que hay voces internas en proceso que podrían restarnos presencia. Entonces, para crear una atmósfera propicia para facilitar el aprendizaje y el crecimiento, debemos reflexionar: ¿quién estoy siendo como coach? ¿Y con qué estoy comprometido? ¿Estoy comprometido con cumplir con una estructura o con la facilitación del aprendizaje? Esto nos permitirá dimensionar la pista de aterrizaje. En el modelo revisado, esta competencia se compactó de la competencia 9, 10 y 11 a la 8, a facilitar el crecimiento y desarrollo del cliente. Bien, cultivar aprendizaje y crecimiento. Definición: es que colabora con cada cliente para transformar aprendizaje y entendimiento en acción. Promueve la autonomía de cada cliente en el proceso de coaching. Entonces vamos a analizarla. 1. Trabaja con cada cliente para integrar nueva conciencia, descubrimiento o aprendizaje en su visión del mundo y sus comportamientos. 2. Colabora con cada cliente para diseñar metas, acciones y medidas de responsabilidad que integren y expandan nuevos aprendizajes. 3. Reconoce y apoya la autonomía de cada cliente en el diseño de metas, acciones y métodos de responsabilidad. 4. Apoya a cada cliente en la identificación de potenciales resultados o aprendizajes a partir de los pasos de acciones identificados. En el 5. Invita a cada cliente a considerar cómo avanzar, incluyendo recursos, apoyos y potenciales barreras. 6. Colabora con cada cliente para resumir aprendizaje y descubrimientos dentro o entre sesiones. 7. Celebra el progreso y los éxitos de cada cliente. 8. Colabora con cada cliente para cerrar la sesión. Acá las palabras clave son colabora y promueve. Por colaborar se entiende trabajar conjuntamente con otras personas en una tarea común, normalmente en obras de creación y en especial cuando se hace como ayuda o de forma desinteresada. Y otro concepto es realizar trabajo de manera habitual para un periódico, revista, radio. Bueno, no se aplica mucho a nuestro caso, pero
sí tiene que ver con el trabajo conjunto. Acá es importante entender la relación entre coach-cliente en términos de asociación. En esta asociación, el coach colabora con el cliente para poner sus sueños en acción. En inglés, el término que mejor describe este principio es la palabra partnership, que se da más en las relaciones con empresas. ¿Qué es una empresa partnership? Con partner nos referimos a la relación que se establece entre dos empresas para obtener un mutuo beneficio. Habitualmente hay una empresa que es el proveedor y otra que actúa como comercializadora de los servicios o el producto que ofrece el proveedor. Entonces el coach y el cliente se asocian, colaboran, co-crean una atmósfera propicia para facilitar un aprendizaje continuo que perdure en el tiempo. El coach se asegura que los aprendizajes estén en armonía con el cliente, con lo que el cliente quiere trabajar y lograr. En esta imagen de Alicia en el País de la Maravilla, que ella llegó a una parte donde el camino se bifurca, ella preguntó al gato qué camino debía seguir, y el gato le dijo: si no sabes para dónde vas, poco importa el camino que tomes. Entonces la escucha del coach debe ser una escucha sistémica y no una escucha previa de juicios personales para hacer de espejo a lo que el cliente diga. Podemos chequear nuestra escucha en los momentos oportunos, no abusar del parafraseo, sino utilizarlo para aclarar un concepto o revisar nuestra interpretación. Podemos decir algo como: escucho esto y esto, lo cual le dará al cliente la experiencia de escucharse en nuestras palabras, y en ese proceso el coach aprenderá con el cliente. Entonces, ¿cómo lograr este aprendizaje? Con el principio de autonomía, que es la facultad de la persona o la entidad que puede obrar según su criterio, con independencia de la opinión o el deseo de otros. Y Rafael Echeverría dice que si queremos comunicarnos de manera efectiva, es importante que nos preguntemos cómo nuestra historia personal podría estar afectando la forma en que escuchamos, y cómo la historia personal de la persona con quien estamos hablando puede afectar su capacidad de escuchar. Entonces un coach facilita, promueve, impulsa, verifica, celebra y colabora con el cierre de la sesión. El coach ayuda al cliente a ver lo que no está viendo y a responsabilizarse por aquello que aún no está viendo, pero que está al alcance de sus circunstancias, y aún no está logrando lo que quiere lograr, aceptando el desafío de desarrollar todo su potencial para lograr sus objetivos. Como coach, nos asociamos con cada cliente para generar oportunidades de aprendizaje y de cambio, preguntando, desafiando, chequeando cómo va hasta aquí, verificando de qué se está dando cuenta. Lo apoyamos para enfocarnos en lo que quiere trabajar y lograr, lo animamos a definir acciones en las cuales se comprometerá a desarrollar todo su potencial, teniendo en cuenta que todas esas acciones abarcarán al ser sistémico completo. El coach se enfoca en acompañar a su cliente en el proceso transformacional, llevando al quién del cliente a la acción. Sincronizamos, conectamos, compartimos conciencia y, como su término en inglés lo indica, awareness. Bien, con este concepto es una palabra inglesa que indica el acto de una persona de darse cuenta, tomar conciencia sobre algo. Se traduce al español como sensibilización, concientización o percatación. En psicología, es el darse cuenta de lo que una persona siente y percibe de la realidad para entrar en contacto consigo mismo. En el enfoque gestáltico, bien, que ve al ser humano como la suma de sus partes, se enfoca en 3 zonas de awareness. Bien, el exterior, el interior y el de la fantasía o zona intermedia. Esto es lo que tiene que ver con la psicología y son los diferentes conceptos. Tenemos que, como coaches, entender la diferencia entre lo que es coaching, lo que es terapia, lo que es mentoría, consultoría. Bien, este PDF, bueno, está con algunos errores ortográficos que no quise corregir, pude corregir muchos, por ahí por el tema del corrector, pero lo quise dejar así porque al poder leerlo o a recibir críticas, esto me va a ayudar a mantener mi humildad y no estar tan enfocado en el hacer o el tener, sino en el ser. Mantenerme como un aprendiz. Por eso me disculpo por los errores ortográficos o las pronunciaciones por ahí en el idioma extranjero. Entonces, retomando, un coach impulsa, verifica, celebra y colabora con el cierre de la sesión. ¿Cómo se siente mi cliente en la sesión?
se siente cuidado? Como coach, cuidamos la relación y hacemos coaching al problema y no al cliente, ya que en este proceso tiene que quedar claro desde el acuerdo la diferencia entre colaborar y cooperar. Bien, el significado, lo etimológico de cooperar viene de cooperare, que significa trabajo, ayuda, interés, apoyo. Es ayudarse, apoyarse mutuamente, interesarse. En cambio, colaborar tiene que ver con trabajar conjuntamente con alguien. El coach promueve la autoobservación y el autodescubrimiento. Entonces colaboramos con el cliente, trabajamos conjuntamente con él, pero el cliente debe cooperar. Entonces es un proceso de autosuficiencia, de autoobservación y autodescubrimiento. El coach no debe forzar al cliente, sino que debe acompañarlo en su proceso de autoobservación y autodescubrimiento. En su afán por ayudar, el coach novato fuerza la respuesta, induce o manipula, pero para que haya transformación hay que soltar, dejar que todo siga el orden natural, el fluir. Ahora, esta analogía de la mariposa y el capullo nos puede ayudar a tomar conciencia de que ayudar no siempre ayuda. Una vez un hombre encontró un capullo de mariposa y lo llevó a su casa para poder observar a la mariposa cuando saliera del capullo. Un día notó un pequeño orificio en el capullo y se sentó a observar durante horas cómo la mariposa luchaba para poder salir. El hombre la vio que forcejeaba duramente para poder pasar su cuerpo a través del pequeño agujero, hasta que llegó un momento en el que pareció haber cesado de forcejear, pues aparentemente no progresaba en su intento. Parecía como que se había atascado. Entonces el hombre, sintiendo lástima, decidió ayudar a la mariposa y con una pequeña tijera cortó el agujero para hacerlo más grande. Por fin, la mariposa pudo salir. Sin embargo, al salir, la mariposa tenía el cuerpo muy hinchado y unas alas pequeñas y dobladas. El hombre continuó observando, pues esperaba que en cualquier instante las alas se desdoblaran, crecería lo suficiente para soportar el cuerpo. Sin embargo, esto no sucedió. La mariposa solamente podía arrastrarse en círculo con su cuerpecito hinchado y sus alas dobladas y jamás logró volar. Lo que el hombre, en su bondad y apuro, no entendió fue que la restricción de la apertura del capullo y el esfuerzo de la mariposa por salir por el diminuto agujero eran parte natural del proceso que forzaba fluidos del cuerpo de la mariposa hacia sus alas, para que alcanzasen el tamaño y fortaleza requeridos para volar. Entonces, al privar a la mariposa de la lucha, también le fue privado su desarrollo normal. Y para que haya transformación, hay que soltar, hay que abandonar, hay que cambiar de estado. Y esto tiene que ver con la palabra transmutación. ¿A qué nos referimos con impulsar la autonomía del cliente? Vamos a hacer un repaso. Tiene que ver la autonomía con la facultad de la persona o de la entidad que puede obrar según su criterio con independencia de la opinión o el deseo de otros. Y tiene que ver con reconocer al cliente en toda su grandeza, respetar y validar todo su potencial, no manipular apoyando y sosteniendo todas sus decisiones, ayudarle a que confíe en él mismo y confiar ambos en el proceso, ayudarlo a visualizar posibilidades, ayudarle en el diseño de su plan de acción, inspirarle y motivarle con preguntas desafiantes y cómo va a medir sus resultados. ¿Se lleva el cliente de la sesión lo que definió durante el acuerdo? ¿Con qué estándar mide su rendimiento como coach respecto a las metas, competencias, habilidades, comportamiento o el KPI? El término KPI, en sus siglas en inglés, de Key Performance Indicator, cuyo significado en castellano vendría a ser indicador clave de desempeño, se utiliza a nivel empresarial y es una medida para que podamos evaluar nuestros rendimientos como coaches. Como coach, ¿con qué recursos contamos? ¿A quién podemos recurrir? Hay mentorías, recibir coaching también. ¿Cómo sabrás que lograste facilitar el aprendizaje de tu cliente? ¿Cómo medirás tus logros y progreso? Y tenemos el método SMART, que es específico, que tiene que ver con el qué, es medible, con el cuánto, si es alcanzable, cómo, si es realista, por qué, y si es a tiempo, o sea, tiene que ver con el cuánto. Bien. Este método permitirá medir el método SMART en base a las metas que nos hayamos fijado, nuestra competencia y el cliente se ha llevado lo que vino a buscar.
Eso nos permite medir si somos competentes como coaches y si nuestro cliente se lleva al final de la sesión lo que definió en el acuerdo. Nos permite hacer la relación si lo que se quería llevar es alcanzable, si es medible, si es específico y si está orientado a futuro. Celebramos el progreso del cliente, damos ánimo y preguntamos: ¿qué hiciste que te resultó? Podemos preguntar también: ¿cómo vas a festejar tus logros? ¿Y cómo ello impactará en tu entorno? Ambos, coach y cliente, son responsables del éxito de la sesión. Es un trabajo de a dos. Por eso, desde el inicio, la clave está en establecer relaciones de confianza para co-crear la relación. Y vamos a hablar ahora de esta competencia que se añade, que tiene que ver con el ser del coach, de encarnar una mentalidad de coaching. Ya llegado al final de este ebook, hemos dejado para el último lo que vendría siendo la competencia número 2 de este modelo revisado de competencias. Haciendo un repaso de 11 competencias, se han revisado y fusionado pasando a integrar un nuevo modelo de 8 competencias, entre las cuales se ha añadido esta denominada como mindset, que en castellano podemos definirla como encarnar una mentalidad de coaching, y sobre ella vamos a pasar a desarrollar. Ahora bien, las competencias son habilidades y tienen que ver con el saber hacer. El mindset, o encarnar una mentalidad de coaching, se la integra como una competencia, aunque tiene más que ver con el ser del coach que con el hacer. El nuevo modelo revisado de competencia es flexible y la competencia número 2 se manifiesta durante todo el proceso y es parte integral de la sesión. Durante una sesión de coaching, el coach encarnará una mentalidad de coaching mientras demuestra una práctica ética y mantiene y establece acuerdos, y cultiva la confianza y la seguridad, y mantiene la presencia, y durante escucha activamente, y mientras evoca conciencia, y mientras facilita el crecimiento del cliente, etc. Encarnar una mentalidad de coaching es generar una profunda conciencia de la conexión creada entre cliente y coach. Vamos a analizar algunas de estas palabras que son clave. Encarna. Encarnar es personificar o representar una persona o cosa, un concepto abstracto. La mentalidad es un conjunto de creencias, costumbres, que conforman el modo de pensar, enjuiciar la realidad y actuar de un individuo o de una colectividad. Entonces la ICF define a esta competencia de la siguiente manera: desarrolla y mantiene una mentalidad abierta, curiosa, flexible y centrada en el cliente. Bien, vamos a analizar cada una de las palabras clave. Desarrolla y mantiene una mentalidad abierta. ¿Abierta a qué? Abierta a las posibilidades, a la cultura, a la manera de mirar el mundo del cliente, al contexto, al entorno del cliente, a cómo estoy escuchando. Desarrolla y mantiene una mentalidad abierta y curiosa. ¿Qué significa una mente curiosa? Las personas guiadas por la curiosidad se atreven a desafiar lo establecido. Aprenden observando y haciéndose preguntas. Tienen la sensación de tener en sus manos la poderosa capacidad de descubrir, modificar y crear, pisando espacios todavía no conquistados. Ahora, somos seres habitando temporalmente estos cuerpos biológicos, y para entender el concepto de lo que significa desarrollar una mentalidad abierta y curiosa, hay que recurrir a aportes de la neurociencia. El cerebro, para fines prácticos de estudio, se divide en tres. El cerebro primitivo reptiliano, que es el instintivo de supervivencia, el límbico, que es el cerebro emocional, y el neocórtex, que es la parte del cerebro racional. El cerebro procesa los estímulos. Esos estímulos son datos e información que llegan a nosotros en nuestro interactuar e interpretar desde la curiosidad, pero todo aquello que tiene que ver con las emociones, el sentir y la intuición no se da en el cerebro, sino en las neuronas que están en el corazón, en la cara posterior entre el corazón y los pulmones. ¿Tienen neuronas el corazón? El centro de control de nuestro cuerpo, el cerebro, mantiene el funcionamiento normal del corazón a través de la intrincada red de conexiones nerviosas. Si esta comunicación se interrumpiera, aparecerían diversas afecciones como ataques cardíacos o problemas en el suministro de sangre, pero es en el minicerebro del corazón, llamado sistema nervioso intracardíaco, o ICN por sus siglas en inglés, donde se alcanza el nivel final del control autónomo del músculo. Aunque muchos no lo crean, el corazón también siente, piensa y decide. En él se concentran cerca de 40.000 neuronas y toda una red de neurotransmisores con unas funciones muy concretas que lo convierten, para nuestra admiración, en una extensión perfecta de nuestro cerebro. Entonces, encarnar una mentalidad de coaching implica ser consciente de los procesos que se generan, o sea, en los procesos que toda esta información
sin que toda esta información interfiera, en estar 100% fluyendo en la conversación. O sea, para ser más claro, encarnar una mentalidad de coaching implica tomar conciencia de estos procesos y sin que toda esta información interfiera, uno está 100% fluyendo en la conversación. Hay un montón de procesos que se dan sin que nosotros nos demos cuenta y aún así podemos estar presentes en una sesión 100%. Entonces desarrolla y mantiene una mentalidad abierta, curiosa, flexible. ¿Y flexible a qué? Flexible al cliente, a las expectativas del cliente. Ahora, el atributo da paso a la técnica y la flexibilidad es una habilidad que de desarrollarla y ponerla en práctica nos va a permitir validar al otro como un otro en la relación que vamos a co-crear. Entonces, la competencia me da una habilidad para hacer, sin embargo debemos tener en cuenta que en una sesión ontológica tenemos que ser. Entonces, en las sesiones, un coach que está fluyendo en el proceso con el cliente y encarnando una mentalidad de coach, no se enfoca en resolver el problema del cliente, sino que influye con preguntas poderosas para que el cliente genere quiebres, haga declaraciones, pedidos, ofertas o promesas y cambie el observador mientras está haciendo. Y desde este lugar de posibilidades y de poder, el cliente amplifique su visión, dimensione sus oportunidades. Al encarnar una mentalidad de coaching, ayudamos al cliente a encontrar una nueva manera de observar. Cuando un coach puede saber qué está haciendo un coach, es una muy buena pregunta. ¿Cuándo yo como coach me puedo dar cuenta que estoy siendo coach? Puede saberlo porque es consciente de lo que está co-creando. Está completamente presente en la conversación y está conectado y sincronizado con el cliente. La intimidad será la atmósfera propicia que vamos a co-crear para establecer una relación de confianza basada en la seguridad, es decir, crear un entorno seguro para desarrollar la conversación. De hecho, el encarnar una mentalidad de coaching integra y absorbe del modelo anterior las competencias confianza e intimidad para crear ese entorno seguro que con el cliente llevar a cabo juntos la sesión. Y así vamos co-creando la relación para facilitar el aprendizaje de ambos, porque no solo el cliente aprende, sino que el coach también. Entonces, ¿cuál es la herramienta o recurso que tiene un coach para facilitar el aprendizaje? La herramienta o recurso del que dispone un coach para facilitar el proceso de aprendizaje es el mismo coach. Se tiene a sí mismo, ya que es el mismo coach que, encarnando una mentalidad de coaching, la habilidad del ser, aplicará de manera espontánea y natural las técnicas centradas en los atributos desarrollados. Por eso decimos que el atributo da paso a la técnica. Estas son habilidades que se desarrollan con la práctica y son vitales para el eficiente desempeño de un coach, ya que requiere habilidad y entrenamiento y no dispersarse o ser objetivo. ¿Puede un coach ser 100% objetivo? Pues Peter Hawkins declaró: no podemos ser completamente objetivos, ya que aportamos nuestros propios antecedentes, cultura, valores y prejuicios. Traemos a una sesión nuestra forma de pensar y mirar y dar sentido. Nuestras preguntas están cargadas de posibilidad para ampliar el observador del cliente. Ahora bien, si el coach es su propia herramienta o instrumento para acompañar en estos procesos, ¿qué hace para desarrollar como coach esas habilidades? ¿Qué estudia? ¿Qué está leyendo? ¿Qué conversaciones mantiene? ¿Cómo responde al feedback? ¿Cómo aprende de otros? ¿Recibe mentoría? ¿Qué le pasa con la sesión? ¿Recibe supervisión? ¿Cómo gestiona sus emociones? ¿Cómo aborda las diferentes situaciones culturales que se presentan? ¿Qué grupo se integra para compartir saberes o adquirir nuevos conocimientos? ¿Se actualiza? ¿Integra esos conocimientos o es una persona con información nomás? Debemos recordar que cuando no sepamos algo, recordar preguntarle a quien tiene todas las respuestas, o sea, a nuestro cliente. Ser humilde, el conocimiento habla, en cambio la sabiduría escucha. Ahora, el coach es su propio instrumento y el cliente es el experto de su propia vida y el dueño de su tiempo, logros, sesión y resultados. Entonces, esta frase que tiene que ver de Abraham Lincoln, que tiene que ver con el concepto de la ley de Pareto, ¿no es cierto? Él siempre decía: dame 6 horas para talar un árbol y pasaré las 4 primeras afilando el hacha. Entonces, ¿cómo estamos afilando nuestra hacha? Un coach se actualiza,
pule sus herramientas con el entrenamiento, con las prácticas. Está comprometido con desarrollarse en un proceso de mejora continua. Desarrolla una mirada sistémica, ampliando su círculo de influencia y los límites de su mundo. Conversa con otros, investiga, lee, se capacita, recibe mentoría y genera nuevas experiencias. Y como en este caso yo haciendo este ebook, para fijar conocimiento, paso lo que voy interpretando, lo que voy aprendiendo para fijar los conocimientos. El coach, con el distanciamiento obligatorio que se dispuso en el contexto de pandemia, ha tenido que desarrollar dos habilidades para reinventarse como profesional, a saber, la competencia de aceptación y de adaptación. Son dos habilidades, dos recursos, dos herramientas, dos sensibilidades que hay que desarrollar. Hoy las sesiones también se hacen online, por videollamadas y otros formatos también. Y esto gracias a tres factores que están cambiando la forma de llevar a cabo todas las actividades. Y estos factores son el Internet, la globalización y la robotización. Una vez que ampliamos los límites de nuestro mundo, nos adaptamos para hacer uso de todos los recursos que nos trae esta nueva normalidad. Entonces un coach también es un emprendedor que debe oír las voces de la tendencia hacia dónde va el futuro, porque es la disciplina del futuro y necesitamos actualizarnos para no quedarnos atrás. El coach entonces debe desarrollar la aceptación, lo que está pasando, y adaptarse para no quedar fuera de lo que es el sistema. Entonces la aceptación y la adaptación son dos habilidades fundamentales para el coach, ya que durante sus sesiones trabajará con diferentes tipos de personas con diferentes niveles culturales. Aunque no se puede ser completamente objetivos, un coach deberá encarnar una mentalidad del coach, que es una habilidad del ser, sin juicios ni prejuicios, legitimando y validando al otro como un otro en toda su persona, cultura, gustos y preferencias. Este ebook está basado en mis interpretaciones de charlas, entrenamientos y cursos en los que he participado, basado en apuntes, y no pretende ser ni una guía, ni una referencia, ni nada por el estilo, sino que es parte de un ejercicio de creación de ebooks para fijar conocimientos. La información que acá se encuentra está sujeta a la interpretación y aplicación que cada uno quiera darle. Yo en este caso no me hago responsable de interpretaciones ni cuestionamientos ajenos, ni voy a responder a preguntas ni a nada por el estilo. Tiene fines educativos nada más. Esta info es universal, libre, por lo que decidí plasmarla con fines educativos, personales, y se comparte con los mismos fines. Bueno, mi nombre es Mariano Jiménez, soy coach emprendedor en desarrollo personal y asesoro a las personas sobre marketing y liderazgo y acompaño en sus procesos de cambio y de desarrollo personal. Es un gusto poder compartir esta información con todos ustedes, así que cualquier cosa en los comentarios espero feedback y críticas constructivas. Muchas gracias.